Welcome to Pro Español. Me llamo Eva. Tengo 24 años. Trabajo en una empresa muy grande, situada en una ciudad siempre llena de movimiento. Cada día voy a mi trabajo. Allí soy una empleada más. Mi vida es sencilla. Me gustan las cosas tranquilas, fáciles, sin complicaciones. No me gusta el exceso de emoción ni el ruido innecesario. No tengo mucho dinero, pero siempre me aseguro de que mi ropa esté limpia. Me gusta verme ordenada, pulcra. No uso ropa elegante ni llamativa. Para mí, lo simple es lo mejor. Algunas personas dicen que soy bonita. Lo escucho de vez en cuando, pero no me agrada cuando me prestan demasiada atención. Me hace sentir incómoda. Cuando camino por la oficina, algunos hombres suelen mirarme. Me miran durante mucho tiempo y eso me cansa. Yo solo quiero hacer mi trabajo, terminar mis tareas y volver a casa. Quiero pasar una tarde tranquila, en paz. No quiero problemas ni atención especial en el trabajo. Mi empleo es importante para mí y quiero hacerlo bien. Mi jefe se llama Marco. Tiene 33 años. Es un hombre alto y siempre viste trajes elegantes. Sus trajes están impecables y parecen caros. Marco suele ser muy serio, no sonríe mucho. Habla del trabajo con un tono formal y distante, pero a veces me sonríe. Sus sonrisas son un poco extrañas. No las entiendo. Trato de no pensar en esas sonrisas. Solo quiero concentrarme en mi trabajo y hacerlo correctamente. Quiero tener un día normal en la oficina. Cada mañana llego al trabajo, me siento en mi escritorio, enciendo la computadora y comienzo con las tareas del día. Envío correos electrónicos, escribo informes y hablo con otros compañeros sobre asuntos laborales. Intento ser amable, pero no demasiado. Mantengo una distancia profesional. Creo que es importante separar la vida personal de la vida laboral. La oficina es un lugar para trabajar, no para asuntos personales. Disfruto de mi rutina. Me ayuda a sentirme tranquila. Quiero llevar una vida silenciosa, sin sobresaltos. Quiero trabajar duro y ser buena en lo que hago. No deseo atención extra. Solo quiero paz. Quiero volver a casa al final del día sintiéndome bien con mi trabajo. Deseo una vida sencilla, tanto dentro como fuera de la oficina. Ese es mi deseo cada día. Cada día, Marco empezaba a encontrar muchas razones para acercarse a mi escritorio. No venía solo una o dos veces, venía a menudo. Me preguntaba por mi trabajo, por algún informe que estaba escribiendo o por un correo que había enviado. Eran preguntas pequeñas, pero yo sentía que no eran la verdadera razón de su visita. Sentía su mirada sobre mí. A veces, sus ojos se quedaban demasiado tiempo y eso me hacía sentir incómoda. Intentaba concentrarme en la pantalla de mi computadora, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Mis manos se enfriaban y mis pensamientos comenzaban a correr sin control. Una tarde, se detuvo junto a mi escritorio. Me miró y dijo que trabajaba muy duro allí, que siempre hacía un buen trabajo. Levanté la vista hacia él. Continuó diciendo que merecía más por todo mi esfuerzo. Sonreí y le agradecí.
pero por dentro no me sentía feliz. Sentía un nerviosismo extraño, difícil de explicar. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche no pude dormir bien. Pensé una y otra vez en lo que había dicho, en su voz, en su tono. Todo se repetía en mi mente. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué quiso decir con mereces más? No lo entendía. La semana siguiente ocurrió algo nuevo. Marco me llamó a su oficina. Mi corazón latió un poco más rápido mientras caminaba hacia allí. Pensé que quizá había hecho algo mal. Cuando me senté, él sonrió y dijo que quería hablar sobre mi salario. Mi nerviosismo se transformó en una pequeña alegría. Un aumento de sueldo sería algo bueno. Yo trabajaba duro y eso me ayudaría mucho. Él se inclinó un poco hacia adelante y dijo que yo era una de las mejores empleadas de la empresa, que hacía un trabajo excelente todos los días. De verdad mereces un aumento. Al escuchar eso, me sentí feliz. Fue agradable que alguien reconociera que hacía bien mi trabajo. Pero entonces su mirada cambió. Sus ojos se volvieron más suaves. Ya no parecían los de un jefe hablando de asuntos laborales. Me miró durante unos segundos y luego dijo que quizá podríamos hablar de eso con más calma durante una cena, que allí podríamos discutir mi nuevo salario. No supe qué decir. Cenar con mi jefe no era lo que esperaba. Yo pensaba que sería una conversación sencilla en su oficina, nada más. Mi mente empezó a correr sin parar. ¿Era una buena idea? No quería decirle que no a mi jefe. Al fin y al cabo, se trataba de mi salario. Me sentía confundida, pero también sentía que no podía rechazarlo. Él era mi jefe y me estaba ofreciendo algo bueno. Al final, solo asentí lentamente con la cabeza. Él volvió a sonreír, pero era una sonrisa diferente. Salí de su oficina sintiéndome más confundida que feliz. La cena era algo a lo que no quería ir. Marco era mi jefe, así que sentí que tenía que decir que sí. Esperaba que fuera solo una cena de negocios, únicamente por trabajo. Marco me dijo que el restaurante era muy bonito, junto al mar. Cuando llegué, Marco ya estaba allí. Se veía diferente a como era en la oficina. Llevaba una camisa informal pero elegante, no su traje habitual. Cuando me vio, sonrió con calidez. Me dijo que me veía hermosa esa noche. Sus palabras me hicieron sentir tímida y noté cómo mis mejillas se calentaban. Nos sentamos en una mesa. Al principio hablamos de trabajo, de proyectos de la oficina, pero pronto la conversación cambió. Ya no era sobre trabajo. Marco empezó a preguntarme por mi vida personal. Me preguntó por mis sueños y por lo que me gustaba hacer fuera de la oficina. No estaba segura de qué responder. Luego empezó a hablar de sí mismo. Me contó que a veces se sentía solo, que trabajaba mucho y que tenía poco tiempo para una vida personal. Escuchar eso me hizo sentir tímida, pero también especial. Dijo que yo era diferente, única. Quise creer en sus palabras. Quise pensar que las decía de verdad, que las sentía. Después de la cena, Marco me preguntó si quería tomar una copa en otro lugar. Acepté,
pensando que solo sería una. Fuimos a un bar tranquilo. Una copa se convirtió en 2 y luego 2 se convirtieron en 3. El tiempo pasó rápido. Mientras hablábamos y reíamos, Marco tomó mi mano con suavidad. Su mano se sentía cálida. Una pequeña voz en mi mente me decía que me detuviera. Me decía que esto no estaba bien, que él era mi jefe y que nada de esto era profesional. Pero no retiré la mano. Dejé que se quedara en la suya. Me sentía nerviosa, un poco emocionada y muy insegura. Mientras la noche avanzaba, me preguntaba qué pasaría después. Después de la cena, salimos del restaurante. El aire de la noche era fresco. Marco me preguntó si quería ir a su apartamento. Dijo que allí podríamos hablar con más calma. Me sentí insegura, pero dije que sí. Mi mente no estaba clara después de las copas. Caminamos una corta distancia. Su edificio era alto y moderno. Dentro todo estaba muy tranquilo. Subimos en el ascensor. Cuando entramos en su apartamento, miré a mi alrededor. Era grande y estaba muy limpio. Me dije a mí misma que solo estábamos allí para hablar. Me senté en el sofá. Marco se quedó de pie cerca de la ventana. Me miró por un momento. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Luego se acercó. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su contacto era cálido. Se acercó mucho más. Me miró a los ojos y entonces me besó. Fue un beso largo. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Había un poco de miedo, pero también una extraña emoción. Mi mente estaba nublada. No lo detuve. Esa noche me quedé en su apartamento. Dormí con Marco, mi jefe. Se sentía como un sueño, pero era real. No sabía qué pensar. Todo ocurrió tan rápido. Me sentía confundida con mis propios sentimientos. ¿Estaba mal? ¿Estaba bien? No podía responder a esas preguntas en mi cabeza. Simplemente cerré los ojos. Me desperté muy temprano. El sol apenas comenzaba a salir. Marco todavía dormía a mi lado. Me sentía extraña, sin saber qué hacer. Al poco tiempo, abrió los ojos y me sonrió. Su sonrisa era suave. Me dijo que no me preocupara, que él cuidaría de mí. Esas palabras me hicieron sentir un poco mejor. Quise creerle. Esperaba que aquello significara algo bueno para nosotros. Esperaba que de verdad le importara. Más tarde, esa misma mañana, fui a trabajar. Marco también llegó a la oficina. Todo parecía normal. No dijo nada sobre la noche anterior. Se comportó como cualquier otro día. Habló solo de tareas y asuntos de trabajo. Pero a veces, cuando nadie nos miraba, me regalaba esa misma sonrisa extraña, la sonrisa que siempre me había dado antes. Eso me hacía preguntarme si lo nuestro era un secreto entre los dos o si no significaba nada en absoluto. Dentro de mí sentía una mezcla de esperanza y confusión. Pasaron muchos días. Esperaba el aumento de salario que Marco me había prometido, pero no pasó nada. Él no mencionó nada al respecto. Cuando intentaba preguntarle, siempre decía,
ten paciencia. Esto lleva tiempo. Traté de creerle, pero un mal presentimiento crecía dentro de mí. Pronto, Marco cambió. Ya no era amable. Dejó de acercarse a mi escritorio. No me sonreía cuando nos cruzábamos en el pasillo. En las reuniones no me miraba. Se volvió muy frío, como un desconocido. Esto me hizo sentir muy mal. Mi corazón dolía. Pensé en todo lo que había pasado y comencé a comprender. Solo me había usado. No le importaba ni yo ni mi bienestar. Las palabras que había dicho aquella noche sobre cuidarme eran solo palabras vacías. Me sentí enojada y triste. Supe que tenía que hablar con él. Quería entender por qué me había mentido, por qué me hizo creer en él. Una tarde caminé hacia la puerta de su oficina. Mis manos temblaban un poco. Toqué suavemente. Él levantó la vista de su computadora. Su rostro no mostraba ninguna calidez. Entré y me coloqué frente a su gran escritorio. Le dije: Marco, me prometiste un aumento. Dijiste que incrementarías mi salario. Esperé su respuesta. Me miró con cara de molestia. Sus ojos estaban fríos. Dijo: Eva, esto no está bien. No debes mezclar asuntos personales con el trabajo. Eso no es profesional. Mi rostro se calentó. Sentí una profunda vergüenza y una rabia intensa. ¿Cómo podía decir eso? Él fue quien empezó todo. Me invitó a cenar, habló sobre mi trabajo, hizo promesas. Lo miré. Mi voz era suave, pero firme. Dije: tú lo empezaste. Me invitaste a cenar. Me prometiste cosas. Se levantó de su silla. Su cuerpo era alto y rígido. Su voz sonaba dura. Dijo: basta. Vuelve a tu escritorio ahora. No volveremos a hablar de esto. Esta conversación ha terminado. Me quedé allí un momento. Mi cuerpo se sentía pesado. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, pero no las dejé caer. Me di la vuelta y salí de su oficina. La puerta se cerró detrás de mí. Me sentí vacía. Las promesas eran realmente vacías. Me había usado y ahora todo había terminado. Mi confianza se había roto en 1000 pedazos. Me pregunté qué haría a continuación. Ya no podía concentrarme en mi trabajo. Mi mente estaba nublada. Cada día se sentía largo y difícil. A menudo iba al baño para llorar. Mi corazón se sentía pesado, cargado de tristeza y vergüenza. Las palabras de Marco: no mezcles el trabajo con lo personal, resonaban una y otra vez en mi cabeza. Me sentía muy sola. También sentía rabia, no solo hacia Marco, sino también hacia mí misma por haber creído en sus promesas vacías. En la oficina, comencé a notar cosas. La gente me miraba de manera diferente. Cuando pasaba, algunos compañeros dejaban de hablar y luego empezaban a susurrar. A veces escuchaba mi nombre y luego el de Marco. Sentía sus miradas sobre mí. Estaba claro que algo estaba pasando. Los rumores se esparcían como fuego. Pensé que tal vez alguien nos había visto juntos o quizá habían notado antes su extraño comportamiento hacia mí. La oficina, que antes era un lugar de trabajo tranquilo,
ahora se sentía llena de secretos y miradas críticas. Esto me hacía sentir aún más incómoda. Una tarde sonó mi teléfono. Era una llamada del Departamento de Recursos Humanos. La gerente, la señora Lorena, me pidió que fuera a su oficina para una reunión. Mi corazón latió rápido. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Sabía que esa reunión era sobre Marco. Tenía que decidir qué hacer. ¿Debía guardar silencio y protegerme o debía decir la verdad sobre todo lo que había pasado? Cuando me senté frente a la señora Lorena, se veía seria. Me preguntó sobre mi relación con Marco. Me dijo que se habían planteado algunas preocupaciones. Por un momento, quise no decir nada. Quise fingir que todo estaba bien. Pero entonces recordé la promesa del aumento, la cena, la noche y las palabras frías de Marco. Pensé en cómo me había usado y luego me había desechado. Respiré hondo. Decidí que ya no podía permanecer en silencio. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Le conté todo a la señora Lorena. Empecé desde el principio. Le expliqué cómo Marco me había invitado a cenar, diciendo que era para hablar sobre un aumento de salario. Le conté cómo la conversación cambió de temas de trabajo a asuntos personales. Hablé sobre sus cumplidos y cómo me hacía sentir especial. También le expliqué lo que sucedió después de la cena en su apartamento. Le conté sobre su promesa de cuidarme y cómo luego negó todo, diciendo que no era profesional. Fue difícil hablar, pero seguí adelante. Quería que comprendiera toda la historia. La señora Lorena me escuchó atentamente y tomó notas. Cuando terminé, me dijo que la empresa iniciaría una investigación y me agradeció por ser honesta. Más tarde, supe que Marco intentó negar mi historia. Dijo que estaba mintiendo, pero el equipo de recursos humanos encontró mensajes que él me había enviado. Esos mensajes mostraban sus promesas y su interés en mí fuera del trabajo. La evidencia era clara. Gracias a esto, Marco fue despedido de la empresa. La verdad finalmente había salido a la luz, pero yo me preguntaba qué pasaría ahora conmigo. Después de la investigación, Marco fue despedido de la empresa. Se fue, pero mi vida no se volvió más fácil. De hecho, se volvió mucho más difícil para mí. Mis compañeros empezaron a mirarme de una manera diferente. Ya no me sonreían como antes. Algunas personas hablaban en voz baja cuando pasaba junto a sus escritorios. Escuchaba susurros. Algunos pensaban que yo era la razón por la que Marco había perdido su trabajo. Creían que yo le había causado problemas. Otros me llamaban cosas horribles. No lo decían en mi cara, pero los oía hablar. Me sentía muy pequeña. Me sentía sucia. Era una sensación terrible, día tras día. Cada jornada en la oficina se volvió difícil. No quería ir a trabajar. Solo quería esconderme de todos. Pasaron unos días. Entonces recibí una carta de la empresa. No era una buena carta. En ella decían que la empresa tenía que dejarme ir, que ya no podía seguir trabajando allí.
La razón que daban era proteger la imagen de la compañía. Decían que mi presencia no era buena para su reputación. Me quedé en shock al leerlo. Yo había dicho la verdad y ahora también estaba perdiendo mi trabajo. Recogí mis cosas despacio y en silencio. En poco tiempo, mi escritorio quedó vacío. Nadie vino a despedirse de mí. Nadie me miró directamente cuando me fui. Salí del edificio de la oficina sin decir una palabra. El aire de afuera se sentía frío, aunque era un día cálido. Ya no tenía trabajo, no tenía planes para el futuro después de aquello. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, me senté y lloré. Lloré durante muchas horas. Me sentía muy enojada. Estaba enojada con Marco. Me había prometido muchas cosas y me había mentido, pero también estaba enojada conmigo misma. Me preguntaba por qué había dejado que esto sucediera, por qué le creí, por qué no lo detuve. Estas preguntas se quedaron en mi mente durante mucho tiempo. Sentía que había perdido todo: mi trabajo, mi buen nombre, mi confianza en las personas. Todo se había ido. Pero entonces apareció un nuevo pensamiento. Me hice una promesa importante. Nunca permitiría que algo así volviera a suceder. Sería más fuerte. Aprendería de este tiempo difícil. Me protegería en el futuro. Esa promesa era lo único que me quedaba. Ha pasado un mes desde que perdí mi trabajo. Fue un tiempo difícil. Me sentía triste y preocupada. Encontrar un nuevo empleo no era fácil, pero cada día hacía mi mejor esfuerzo. Envié muchas solicitudes y asistí a varias entrevistas. Esperaba un nuevo comienzo. Finalmente recibí buenas noticias. Una empresa diferente me ofreció un puesto. Era un nuevo inicio y sentí un destello de esperanza. En mi primer día estaba nerviosa, pero también emocionada. Esta nueva oficina era más pequeña y las personas parecían amables. Mi nueva jefa, la señora Candela, era amable y respetuosa. Hablaba sobre las tareas y los objetivos de la empresa sin hacer comentarios extraños. Me sentí segura y cómoda allí. Era un cambio positivo. Trabajé duro en mi nuevo empleo. Quería demostrar mis habilidades. Me concentré en mis tareas y ayudé a mi equipo. Mi nueva jefa valoraba mis esfuerzos. La señora Candela a menudo me elogiaba por mi buen trabajo, y eso me hacía sentir importante y apreciada. Era una sensación muy diferente a la que había tenido en mi empleo anterior. Aprendí que un lugar de trabajo debe centrarse en el trabajo, no en intereses personales. La difícil experiencia con Marco me dejó una lección muy importante. Aprendí sobre el respeto propio. Antes, a veces sentía que necesitaba que alguien más cuidara de mí. Ahora entendía que podía cuidarme sola. Aprendí a confiar en mi propio juicio. Aprendí a decir no cuando algo me parecía incorrecto. Esta nueva fuerza crecía dentro de mí cada día. A veces, al caminar por la ciudad, pasaba frente a mi antiguo edificio de oficinas. Recordaba a Marco y lo que había pasado, pero esos recuerdos
ya no me hacían sentir tristeza ni ira. En cambio, me sentía fuerte. Comprendí que el pasado era un maestro. Me mostraba lo que no quería y el verdadero valor de respetarme a mí misma. Las mentiras y las promesas falsas no valían mi tiempo. Ahora vivo una vida tranquila y feliz. Disfruto de mi trabajo. He hecho nuevos amigos. Sonrío más a menudo. Ya no soy la chica que esperaba que alguien hiciera su vida mejor. Soy una mujer que hace su propia vida mejor. He aprendido a protegerme y a defender lo que es correcto. Este nuevo comienzo no es solo un nuevo empleo, es un nuevo camino. Soy fuerte, independiente y estoy lista para lo que venga. Conozco mi valor y esa es la lección más importante de todas.